Vamos a leer el capítulo 5. Denme un fuerte amén cuando lo tengan, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5. Dice la palabra, hermanitos. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entro tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vamos a quedarlos hasta acá. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, por este tiempo que nos regalas, Señor. Tiempo de bendición, tiempo de inclinar nuestro oído para que tu palabra, Señor, sea manjar a nuestros oídos, labios. Háblanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras vidas. Necesitamos tanto de ti, de tu mensaje, Señor. En tiempos de desesperanza, Señor, tú eres la esperanza para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El Evangelio de Juan menciona o va relatando las acciones o el caminar de Jesús a través de las fiestas. Había una fiesta de los judíos, dice, y en esa fiesta Jesús se acerca. El relato que tenemos es el relato de un hombre que tiene una discapacidad física que le permite moverse, caminar, que le impide desenvolverse en su vida normal con libertad. Dice la Biblia en el versículo 1, después de estas cosas. Después de estas cosas es el modismo que ocupa Juan para reflexionar y decir que anterior al relato que va a mostrarnos hubo ciertas situaciones que hay que ponerles atención. Hubo ciertas realidades en las que vivió Jesús que nos quiere mostrar o que nos quiere enseñar. Después de estas cosas es el modismo que ocupa el evangelista para decirnos: pongan mucha atención, que lo que les voy a relatar tiene que ver con lo que está escrito atrás. Después de estas cosas es cuando nosotros anteponemos cualquier situación al llamado o a la vocación que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Después de estas cosas, el evangelista relata, nos explica, nos enseña que hubo un hombre que era un personaje noble, alguien que tenía renombre en Jerusalén. Ese hombre corrió, dice, porque su hijo estaba enfermo de muerte, y dice que escuchó de Jesús. Muchas veces nosotros escuchamos de Jesús, muchas veces oímos lo que Jesús está haciendo en las realidades de las personas, de nuestros vecinos, y eso nos mueve el oído, nos pone en inquietud y decimos: si esto está haciendo con ese vecino, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Y eso es lo que dijo este hombre noble. Escuchó de las bodas de Caná, escuchó que Jesús multiplicó el vino en esa boda,
escuchaba que Jesús había pasado por Samaria y que había dialogado con aquella mujer que para todos los israelitas era los que estaban en disputa por quién tenía la razón en cuanto a los lineamientos y las normas bíblicas. Ese hombre había escuchado lo que había hecho Jesús en Jericó. En Jericó había sanado a Bartimeo. Y esas cosas mueven a la gente. Cuando las realidades son adversas, cuando nuestras problemáticas, cuando nuestras situaciones no caben en nuestra realidad, en nuestras escaseces, en nuestras limitancias, nos acercamos viendo quién nos puede solucionar los problemas. Muchas veces vamos con el hombre y al hombre nos acercamos y le decimos, esto me está pasando, esta realidad estoy viviendo. Mas sin embargo, hermanos, el hombre pocas veces tiene la capacidad de solventarlo, las problemáticas, las situaciones que vivimos que están fuera del alcance humano. Solo Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, Señor, mi hijo se está muriendo. Ve, desciende conmigo, desciende a mi casa y sánalo. Jesús vio al hombre. Y lo primero que dice Jesús es, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Se imaginan ustedes a un hombre que está en agonía, a un hombre que está en la situación de ver a su hijo que está próximo a morir, que Jesús le reprocha y le diga, pero generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Si lo que uno quiere o cuando uno está viviendo una realidad adversa, donde solamente la mano de Dios en nuestra vida puede solucionarlo, lo que queremos es la pronta atención de Dios, que Dios incline su oído y nos resuelva la situación. Mas este hombre dice que insistió, y Jesús le dijo como a la 1 de la tarde, vete, se te ha hecho el milagro. Este hombre corrió a su casa porque creyó. Y esa es la actitud que debemos de tener delante de Dios, porque la iniciativa la toma Dios de visitarnos a nosotros. La iniciativa la toma Dios de extender su mano hacia nuestras vidas, hermanos. En las necesidades, Dios está más interesado que nosotros en solucionar los problemas, porque ese es un Dios de amor, un Dios de bondad. Esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La esencia de Dios es amor. Ese hombre llegó a su casa y dice que los criados, los siervos le salieron al encuentro y le dijeron, Señor, su hijo está sano. Pero la pregunta de este hombre era más, ¿a qué hora fue sano? Y dice la palabra que le dijeron los siervos, a la 1 de la tarde fue sano, el día de ayer. Eso implica, hermanos, el nivel de fe que podemos tener en cuanto a una palabra que Dios da para nuestras vidas. Para el relato que estamos leyendo, hermanos, después de estas cosas, de escuchar, después de ver lo que Dios hace en su caminar, en la vida itinerante que lleva, sucede que había una fiesta de los judíos, dice en el versículo 1. ¿Sí? Había una fiesta de los judíos. ¿Y qué más dice, hermanitos? ¿Qué más dice? Y subió Jesús a Jerusalén. Hermanos, el caminar a Jerusalén siempre lo relata la Biblia como una cuesta, como una subida. Porque nuestro caminar, el seguir a Jesús siempre es con situaciones que van dificultándonos poder alcanzar, poder ir el paso que lleva Jesús. Caminar a Jerusalén siempre es con cuesta, con subida, es riesgoso, es en cierta medida con desánimo, porque las situaciones cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convoca, a veces nuestra vida dice, es que cuesta seguir a Jesús, y empezamos a poner una serie de trabas, una serie de obstáculos en nuestra mente para voltearnos, para quedarnos atrás en ese caminar de seguirlo, mas no sabemos y no comprendemos que al dejar a Jesús a veces estamos dejando la vida misma, nos estamos jugando la vida, hermanitos.
Esta era la situación. Jesús sube a Jerusalén. En el versículo 2 que dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas era el lugar por donde entraban todas las ovejas que iban al templo y que iban a ser sacrificadas. Solo entraban los mejores corderos, solo entraban las mejores ovejas, porque estaban dispuestas para el sacrificio. Por esa puerta entró Jesús. Entró Jesús y lo primero que ve, lo primero que observa, dice que habían 5 pórticos. Y en esos 5 pórticos lo que habían eran ovejas, ¿sí? Porque nosotros somos las ovejas. Él es el buen pastor. Amén. Y dice que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Esa era la realidad. Por eso el evangelista dice a veces, dice en sus citas, dice, y los vio como ovejas que no tenían pastor. Cuando hace la multiplicación de los panes, eso dice Jesús: mira, yo los veo como ovejas que no tienen pastor. Esa era la realidad del pueblo de Israel en la época de Jesús. Habían sido abandonados porque un grupo social, económico, estaba en fiesta. Claro que estaba en fiesta. Estaban celebrando la Pascua. Pero no había cabida para aquel grupo de personas que por sus discapacidades, por sus situaciones, por sus realidades adversas, no tenían la capacidad. En los tiempos de Jesús había mucha enfermedad. En los tiempos de Jesús había mucha escasez, mucha pobreza. Ustedes han visto el portal de la Dalia, hermanos, aquí en el Parque Libertad, ¿sí? Allí ustedes ven que en la noche llegan a dormir alcohólicos, llegan a dormir la gente que no tiene para pagar al menos un hospedaje. Antes habían mesones, hoy ya no hay, hermanos. Entonces esa gente va a dormir a los portales. Ahí es una multitud. Si usted pasa por la noche como a las 10 aproximadamente, ya está lleno de gente que ahí duerme, ahí pasa la noche, ahí descansa. Esa era la realidad de Israel también. Habían pórticos, habían portales donde la gente se quedaba, y dice que había un estanque cerca de la puerta de las ovejas. Y esa multitud esperaba el movimiento de las aguas. Dice la Biblia que de vez en cuando descendía un ángel y agitaba las aguas. Y cuando las agitaba, dice que de esa multitud salían corriendo, y el primero que caía en la piscina, ese era sano de cualquier enfermedad. Pero el evangelista afina más la lupa. El evangelista pone más de cerca la realidad de esos enfermos, de esos cojos, de esos paralíticos, de esos ciegos, y se acerca más. El evangelista es especialista y dice que dentro de esa multitud había un hombre que tenía 38 años de padecer una enfermedad. Era cojo. Hermanos, 3 tipos de personas. Habían enfermos, y si nosotros leemos el versículo 4, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De todo ese grupo, los que no tenían acceso a la piscina eran los ciegos, los cojos y los paralíticos, porque los enfermos podían llegar a la piscina. Jesús ve esa realidad. Jesús ve cómo está la realidad del pueblo de Israel, cómo están las ovejas de Israel. Están enfermas, están ciegas, están cojas y están paralíticas. Esa es la realidad del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús.
para nuestra realidad, para nuestro tiempo. También hay ciertas situaciones donde hay desesperanza. Miren, hermanos, hay gente que ha perdido toda la esperanza de vida. Gente desesperanzada completamente, ha perdido la fe, ha dejado de creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que extiende su mano de bondad hacia su pueblo. Hermanos, había una multitud de gente. Nuestro país se está desangrando por la violencia. Pero esa realidad no le interesa ahora a un grupo selecto de hombres. Donde hay una multitud de enfermos, donde hay pobreza extrema en nuestro país, hay muchos que son muy pobres y hay pocos que no tienen nada, hermanos. Hay quienes sobreviven con 50 centavos de dólar el día. Dele gracias a Dios. Si en nuestra realidad no pasa eso, pero hay situaciones del pueblo que la está viviendo de esa manera, pero han perdido toda esperanza de vida. Hermanos, debemos ser proclamadores de la buena vida, de la vida que da Jesús. Porque la vida primeramente lo que da es libertad, libertad ante los sistemas opresores. Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere salvar esta nación, hermanos. Dios ve la nación como la veía Jesús en su tiempo. Ve enfermos, ve paralíticos, ve ciegos, ve cojos, ve a quienes ya no pueden ni siquiera valerse por su propia necesidad, por sus propias fuerzas. Es necesario que otros lleguen y les tiendan la mano y los lleven hacia la piscina donde hay esperanza de vida. El problema es quiénes son esos hombres que se comprometen con Dios a llevar a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, al lugar de esperanza de vida. Aún hay esperanza, hermanos. Dios sigue siendo Dios en nuestro tiempo. Él es el Rey. Él tiene la capacidad de revertir cualquier situación en nuestras vidas, por difícil que sea. Pero es necesario creerle como aquel hombre noble, que sabiendo que habitaba 27 kilómetros donde estaba Jesús, proclamando la palabra, fue y le creyó de que él podía sanar a su hijo, que estaba moribundo. Mucha gente está moribunda. Podemos ver los que están vivos, que caminan, pero su corazón ha muerto en desesperanza. No creen ya el evangelio. Por eso vemos la necesidad en las comunidades y usted le comunica el mensaje de salvación y lo ignoran y le dicen no quiero ir. Porque han dejado de creer. Porque un sistema religioso les ha enseñado que para crecer, para ser hijos de Dios, tienen que creer primero que es el Dios de la esperanza, pero de la esperanza monetaria. Tráigale, dicen, las cantidades y Dios se los va a multiplicar al 400 por uno. Dios no trabaja así, hermanos. Dios trabaja con aquellos que le creen a su palabra, que creen que Él puede levantar un pueblo incluso de las piedras. A esos hombres les cree Dios y los levanta, pero para proclamar el evangelio glorioso de Jesucristo. Porque esa es la esperanza, hermanos. Nosotros somos llamados a ser hombres que tiran a la piscina, que lanzan a la piscina a aquellos que carecen de disponibilidad, de libertad para caminar, para movilizarse hacia los lugares donde está la esperanza de vida. El problema es que estamos acostumbrados a solamente quedarnos sentados, esperando que el Señor nos bendiga. Pero no dejamos nosotros y no somos artífices o no somos pioneros de bendecir a otros con la palabra gloriosa del evangelio. Es necesario, hermanos, salir de nuestra pasividad. El ministerio de Jesús era itinerante. Eso significa que Él andaba caminando, iba de Canaán, fue a Decápolis, fue a Sidón, a Tiro, porque ese era su movimiento. Él veía dónde estaba la necesidad y allí visitaba. Por eso es que no se acercó a donde estaba la fiesta de los judíos. Él se acercó a donde estaba la multitud de enfermos, de cojos, de ciegos. A eso llegó, porque ahí es donde hay necesidad. Los sanos no necesitan, dice. Los que necesitan son los enfermos,
que Él llegue con su amor, con su misericordia y los transforme. Y eso es necesario, primeramente, que nosotros como cristianos tomemos conciencia. Tener conciencia es comprender para qué nos ha llamado Dios. Hermanos, no los ha llamado Dios para tener carros de lujo. No los ha llamado Dios para bendecirnos y decir, esa es teología de la prosperidad, donde le dicen, traiga aquí y lo va a bendecir Dios. Dios no trabaja así, hermano. Dios trabaja con hombres que se esfuerzan, hombres valientes que toman la decisión de seguirlo. Por eso cuando llama a Pedro en Marcos 1, ven, sígueme, le dice, y te haré pescador de hombres. A eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a predicar el glorioso evangelio de Jesucristo, hermanos. Esa era la realidad. Había un grupo selecto de hombres que estaba en fiesta. Pero también la otra cara de la moneda nos mostraba que también había necesidad, que había también hambre. Que las ovejas que habían sido olvidadas por los pastores de Israel estaban cojas, estaban paralíticas. Y a esas ha llegado Jesús, a esas vio Jesús, a esas ha venido la palabra del Señor, para que nosotros nos sintamos interpelados por su palabra y tomemos conciencia de que el llamado que el Señor nos ha hecho es grande. Por eso es que Jesús dialogó con la samaritana, con los que los judíos no tenían relación. A ella llegó y le llegó a dar agua viva. Y esa mujer dice que llamó a toda la comunidad y les dijo, aquí hay un hombre que me ha dicho tantas cosas de mi vida. Esa mujer empezó a proclamar al Mesías. Proclamó que había salvación en Cristo Jesús. Hermanos, no es tiempo de actuar como cojos, como ciegos, ante la realidad del mundo. Hay violencia y nosotros queremos comunidades sanas de crímenes, pero no hacemos nada. Si tan solo un versículo de la Biblia compartiéramos con alguien, con un joven que está atado, que está sometido en las pandillas. Un versículo bíblico puede desatar, hermanos, porque usted no sabe cómo llega la palabra de Dios a los corazones. Y eso es, no los hagamos ciegos, no los pongamos cojos delante del llamado que Dios nos hace a proclamar el evangelio. Amén. Pero no solo esa era la realidad, hermanos. ¿Se imaginan ustedes que teniendo una discapacidad, que no puede moverse, llega Jesús y le dice, quiere dialogar? Los enfermos están pendientes de que la piscina se agite, pero Jesús llega y lo que quiere es dialogar con este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este Jesús está bromeando conmigo, va, queriendo ser sano. Tengo 38 años de estar esperando mi lugar y mi tiempo para tirarme en la piscina. 38 años significa en la Biblia que este hombre era la cantidad de años que se consideraba una generación. Eso significa que este hombre estaba en el crepúsculo de su vida, ya estaba por morir. Dígame, una persona que ya está en la parte donde 38 años ha vivido con un azote, con una enfermedad, ¿qué puede pensar que le diga a Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te curen? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que le hace Jesús. Y el enfermo le dice, Señor, si no tengo nadie quien me meta, no tengo nadie que me tire, que me lance a la piscina. Cuando yo voy, otros ya vienen sanados. Jesús, quizás dialogando enfrente del hermano, como el hermano aquí que está cerrando los ojos, dialogando, quizás le tapa la visión a la piscina. Y el ciego está, pero Señor, tú sabes que tengo 38 años de estar en esta situación, ¿cómo no voy a querer estar sano? Quizás usted se ha preguntado, o alguien de su familia está sufriendo una cierta necesidad de salud, y que le lleguen a decir, el Señor lo va a bendecir, hermano, pero ni siquiera oran por el enfermo,
si ni siquiera le imponen las manos? Es como que estar esperando, ¿verdad? Como estaba ese hombre, 38 años, y quizás cuando llegaban los enfermos que tenían la capacidad de movilizarse y tirarse a la piscina, se ponían delante de él. El ciego estaba en esa situación, el cojo estaba queriendo ver que se agitara la piscina. Esa era la situación. Mientras el hombre tiene necesidad de Dios, Dios quiere hablar con él. Dios quiere intimar con él. Dios quiere preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué quieres que haga por ti? Eso le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque Jesús es claro en sus necesidades. El problema es que nosotros a veces no somos claros en decirle qué es lo que queremos para nuestras vidas. Damos vueltas. Bajamos a Jericó y subimos a Jerusalén, pero no le decimos en realidad qué es lo que queremos en nuestra vida. Hay que ser claro, hermanos. Este hombre, la pregunta que le hizo Jesús es: ¿quieres ser sano? Pero él lo que le dice es: no tengo a nadie que me... A veces la piscina se puede convertir en aquel lugar de estorbo. Porque este hombre había puesto la mirada en la piscina, que ahí descendía un ángel. Mas no se daba cuenta que el pastor de pastores estaba dialogando con él. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, hermanos, porque Dios puede llegar de cualquier manera. Dice el libro de Hebreos que muchos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Así dice la Biblia en Hebreos 13. Muchos sin saber hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles como Lot. Hospedaron ángeles como Abraham. Ángeles son aquellos mensajeros de Dios que vienen con una palabra gloriosa para nuestra vida. Mucho cuidado, hermanos, porque en nuestras necesidades podemos a veces las necesidades en el acontecimiento que se está dando, no en el relato, en la palabra gloriosa que viene para nuestra vida como rema para que transforme nuestra realidad. Y eso es lo que debemos tener cuidado. El ciego veía la piscina, no veía a Jesús. Y el que le podía dar la sanidad y que se la dio es Jesús. No fue la piscina, porque no tenía la capacidad. La piscina de cuando en cuando, dice. Pero Jesús te está preguntando: ¿quieres ser sano? Jesús conoce y conocía cuál era la discapacidad del hombre. Porque si habiendo enfermos, una multitud de enfermos, Él afina el ojo y ve dentro de todos esos hombres al hombre que tenía la menor capacidad, la más mínima capacidad para poder llegar a la piscina. A ese hombre vio Jesús. A veces nosotros nos decimos: yo soy indigno, Señor, a veces de acercarme a ti, Padre. Yo soy un pecador. Padre, yo he pecado tanto y por eso yo me siento que no puedo llegar hasta el lugar santísimo, llegar ni siquiera a adorarte. Pero Dios es misericordioso y dice la Biblia en Colosenses que Él humilló y clavó en la cruz, nos perdonó todos los pecados, hermanos. Por eso tenemos libre acceso nosotros al lugar santísimo y decirle: Señor, de esto adolezco, de esto estoy emproblemado, esta es mi realidad. Hasta el momento ya no puedo. Yo topo con mi naturaleza humana. Yo ya no tengo capacidad. Es cuando el Señor empieza a orar en nuestra vida. Solo cuando reconocemos que en nuestras fuerzas humanas no tenemos la capacidad, hermanos, de resolver los problemas, es ahí donde la mano de Dios se acerca a nuestras vidas y obra milagros. Esa era la realidad, hermanos. ¿Qué realidad trae usted en su vida esta tarde? ¿Con qué limitancias se acerca al Señor esta tarde? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué realidades adversas a su vida lo oprimen? ¿Qué situaciones ha dicho usted: Señor, ¿hasta cuándo vas a escucharme? ¿Hasta cuándo vas a mostrar tu buena mano sobre mi vida? Esta tarde es tarde para decirle al Señor que su misericordia nos alcance, hermanos. Pero primero es necesario
quitar la vista de la piscina y poner la vista en aquel que tiene la capacidad de sanidad. Hay que dialogar con él. ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo. Esas son las palabras que usa Jesús cuando toma la iniciativa él. Porque el ciego no estaba diciendo nada. El ciego no había dicho ninguna palabra. Es Jesús que toma la iniciativa y le dice, ¿quieres ser sano? Qué hermoso, hermanos, ver la bondad de Dios en nuestra vida, que Él es el que ha tomado siempre la iniciativa de salvación. Él creó un jardín y lo dispuso a los hombres para que vivieran ellos como reyes. Pero el hombre, queriendo ser igual a Dios, dice que se rebeló y fue expulsado de ese jardín. Pero el diablo creyó que ahí había ganado la batalla, que había hecho caer al hombre. Pero Dios, en su inmenso amor, nuevamente toma la iniciativa de salvación. Y dice la Biblia que entrega a su hijo. ¿Usted sería capaz de entregar a su hijo? ¿Usted sería capaz que le dijeran, hermano Pedro, tráigame a su hijo porque esta comunidad, toda la comunidad de Soyapango va a ser salva porque usted va a entregar a su hijo? Voy a darles un primo, va a decir el hermano Pedro, pero no les doy a mi hijo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. En cambio, la naturaleza de Dios es amor completo, amor desinteresado que da a su hijo sin importarle. Ese es el amor de Dios. Esa es la iniciativa que toma Jesús. Ve el sufrimiento. Ve que hombres y mujeres están ciegos, no ven esa realidad de salvación porque han perdido la esperanza. Ve paralíticos el Señor, paralíticos que no quieren moverse de las sillas y no quieren proclamar el glorioso evangelio de Dios. Eso es lo que ve Jesús. Ve hombres desinteresados, hombres que han perdido quizás una pierna y han quedado cojos, mutilados por el desánimo, por no entregarse por completo al glorioso llamado que el Señor nos tiene. Ser cristiano en nuestros días es estar sentado en la banca. También el Señor ve en la iglesia una multitud de enfermos, cojos, paralíticos y ciegos que no ven más allá, que solo vienen a dar, a recibir, pero no se entregan por completo. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, te voy a hacer pescador de hombres. El llamado lleva a la par, hermanos, compromiso de entrega, de servicio a Dios. Dios quiera que esta tarde el Señor obre en nuestras vidas con poder. Dice la Biblia, para terminar, hermanitos, dice la Biblia que Jesús sana a este hombre en un día sábado. Un día sábado que para los religiosos de la época no era lícito cargar. No era lícito ni siquiera cocinar, hermanos. Ellos dejaban todo cocinado el día anterior, dejado todo preparado para hacer el mínimo esfuerzo. No podían caminar quizás ni 1 kilómetro, porque eso ya rompía el estatuto, la norma del día de reposo. Y ven a este hombre cargando su lecho y le dicen, hey, no te es lícito cargar en día de reposo. Este hombre llevaba consigo 38 años en su camilla. Porque usted, hermano, su salvación el Señor se la da. La sanidad se la va a dar el Señor, pero usted tiene que cargar con eso, con ese tiempo que vivió. Cuando el Señor lo llamó, usted quizás se portaba mal, hermanos. Ahora que el Señor lo ha redimido, pero usted tiene que vivir con ese testimonio de lo que usted hizo, lo que usted vivió, lo que ofendió. Por eso, el Señor es fiel a nuestra vida y limpia todo pecado. Si los hombres se acuerdan, Dios no se acuerda de lo que nosotros hicimos, hermano. Por eso, Él está siempre extendiendo su mano. Él tiene su mano como que es puño contra Faraón, pero contra nosotros
la tiene dispuesta a ayudarnos. Dios extendía la mano, imponía la mano, dice la Biblia. Dios daba la palabra, pero también levantaba a los hombres, extendía la mano y los levantaba. Así levantó la suegra de Pedro. Dice que ardía en fiebre y la tomó de la mano, dice. Y lo primero que hizo la suegra de Pedro después de ser sana, dice, es le servía. Esa es la reacción de todos aquellos que el Señor, clavando sus pecados en la cruz del Calvario, le muestran su gratitud, le muestran su amor, diciéndole: Señor, hoy me comprometo contigo a servirte. Lo que tú has hecho conmigo, yo voy y lo reflejo en otros. Esta tarde es tarde para decirle al Señor: quizás me considere indigno de que tu misericordia llegue a mi vida, pero Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y tenemos libre acceso a ese lugar santísimo. Vamos a ponerlo de pie, hermanitos. Yo no sé con qué realidad ha venido este día. Yo no sé si usted está ciego. Yo no sé si usted está paralítico. ¿Y cuántas veces lo ha llamado el Señor y le ha dicho: Pedro, Juan, Antonio, ven, sígueme? Pero usted tiene una discapacidad. Tiene una discapacidad que no le permite salirse de esa silla. El Señor le dice esta noche: ven, ven delante de mí y yo sanaré. Esta noche es noche para acercarse al Señor y decirle: yo, Señor, padezco de una dolencia, de una enfermedad que me ata, que no me deja comprometerme contigo. Tengo un velo en mis ojos y ese velo no me deja ver, no me permite desplazarme hasta donde estás tú, que quieres dialogar conmigo.